secuencias neumáticas el método de cascada. Primero, antes de empezar con el método de cascada, quiero que ustedes sepan cuándo nosotros debemos usar este método. Primero, nuestra primerita opción para desarrollar secuencias neumáticas es el método intuitivo. Ya, sin embargo, hay ciertos tipos de secuencias que no puede realizar el método intuitivo. ¿Por qué? Porque va a haber letras seguidas. Cuando hay letras seguidas, es decir, por ejemplo, B más y luego B menos, se extiende el cilindro B, el bastador del cilindro B, y luego se retrae inmediatamente. Eso no va a ser posible con el método intuitivo y ahí es cuando vamos a utilizar el método de cascada. Siempre que ustedes vean letras seguidas en la secuencia, no van a poder usar el método intuitivo. Vamos a tener que usar el método de cascada. Entonces voy a borrar un poco lo que sería todos los drawings. Entonces, por lo tanto, siempre que la misma letra aparezca dos veces seguida, el método intuitivo va a fallar. Sin embargo, el método de cascada no lo hará. Aquí vamos a desarrollar o vamos a ver cómo se hace el método de cascada normal y también el simplificado, no el tradicional, porque el tradicional incluye válvulas de simultaneidad. Eso quiere decir I, ¿verdad? Válvulas de I. ¿Por qué? Porque, bueno, es más extenso y ya no se utiliza mucho. Es más, nada más te sirven para máximo tres grupos, que ya vamos a ver qué son esto de tres grupos. Listo. Pero en un caso sí se sirve, sí se utiliza el método tradicional, porque a veces el método cascada normal o el simplificado trae problemas en una secuencia indefinida, ¿no? Ahí vamos a tener que hacer el método tradicional, o si no, hacer el método paso a paso, que no vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes se aprendan mediante consideraciones y mediante pasos. Primero, a cualquier secuencia, nosotros vamos a tener que separarlas en grupos. Por ejemplo, acá tenemos este tipo de secuencias. A más, A menos, B más y B menos. Vamos a tener que separarlas en grupos, tal que no estén letras repetidas seguidas. Por ejemplo, si las separamos en tres grupos, así, primer grupo que sea más, segundo grupo que sea A menos, B más, y el tercer grupo que sea B menos, ya no vamos a tener letras seguidas, sino van a estar separadas por grupos. Vamos a tener que considerar en el desarrollo cambios internos. ¿Cuántos cambios internos hay? Por ejemplo, acá, en el primer grupo no hay cambio interno, en el segundo grupo sí hay un cambio interno. Ya, en cambio, en el tercer grupo no hay cambios internos. Entonces, aquí vamos a tener un cambio interno y por eso es que se dice que es igual al número de letras que hay en el grupo, que en este caso es 2 menos uno. Vamos a tener un cambio interno. Vamos a considerar el número de cambios externos, que es igual al número de grupos. ¿Cuántos grupos tenemos en el ejemplo? Tenemos tres grupos. Y por último, vamos a considerar las líneas de presión, va a ser igual al número de grupos. Si tenemos tres grupos, vamos a tener tres líneas de presión, que vamos a llamarlas primera, bueno, primera línea de presión, segunda y tercera. Cada cambio, sea este interno o externo, es hecho por la activación de un final de carrera. Entonces, ya sea si tenemos un cambio interno y tres cambios externos, vamos a tener cuatro válvulas, bueno, cuatro finales de carrera que van a ser representados en la simulación mediante válvulas 3-2 vías con accionamiento mecánico, así como se muestra en la simbología. Y también vamos a considerar que cada cilindro va a ser controlado por una válvula 5-2 accionado neumáticamente, es decir, biestable, va a ser biestable, va a tener dos diferentes estados. Ya, listo. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Vamos a borrar todos los drawings y pasemos a la siguiente. Ok, ahora, los pasos. Primer paso, vamos a conectar, vamos a conectar cada extremo, las válvulas controladoras de los cilindros, es decir, esa válvula controladora del cilindro A, esa válvula controladora del cilindro B, vamos a conectarlas ¿a quién? Obviamente, pues a los cilindros, ¿no? Por eso es que van a controlar los cilindros. Sin embargo, sus extremos, que son neumáticos, bueno, accionamientos neumáticos, van a conectarse a la línea de sus respectivos grupos.
¿Qué significa la línea de sus respectivos grupos? Quiere decir, si el primer válvula, el lado izquierdo, acciona a más, porque obviamente cuando se active o cuando le llegue presión a este control, se va a extender el vaso de la. Entonces, ¿en qué grupo está A más? En el grupo uno. Por lo tanto, en la línea de presión uno. Y asimismo, A menos, ¿en qué grupo está? En el grupo 2. Entonces va a la segunda línea de presión. En cambio, acá vamos a B menos, bueno, lo tapamos, está en el grupo 3, ya por eso va conectada a la línea de presión 3. En cambio, acá B más está conectado también al grupo 2. Sin embargo, hay una válvula, por eso es que se dice, nota, si algún extremo necesita un cambio interno, se añade en serie ese cambio interno. Es decir, este B más necesita de un cambio interno, porque pasa de A menos a B más. Ya. Por lo tanto, debe haber un cambio interno, por lo tanto se lo coloca en serie. ¿Ok? Entonces se añade. Nada más se añade en serie. Luego, vamos a ver cómo son los siguientes pasos. Ahora, ya, seguimos, bajamos, ¿no? Debajo de las líneas de presiones, vamos a necesitar, bueno, número de grupos menos uno. Si tenemos tres grupos, dos, en este caso, válvulas 5-2 accionadas neumáticamente, van a ser biestables. Y las conexiones van a ser así, por favor. Aquí vamos a prestar mucha atención. Aquí les puse que esta es la primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. Primero, siempre estas válvulas que van a depender del número de grupos menos uno, van a estar conectados en serie, es decir, una tras otra. Si aquí hay más grupos, van a estar conectadas en serie, una tras otra. ¿Ok? Aquí estaría la otra válvula. Y pues acá debajo estarían conectados directamente, bueno, a la, donde va a ser el reservorio, pero es una fuga, ¿no? Al ambiente. ¿Y qué más se va a hacer? Se va a proceder a conectar literalmente de izquierda a derecha, de menor a mayor. De izquierda al primero, me voy a la derecha al segundo, al tercero, y si hay otro más, al cuarto, y así. ¿Ok? Eso va a ser las conexiones de estas válvulas 5-2. ¿Ya? Y ya vamos a ver cómo se conectan sus extremos, es decir, los accionamientos eh, neumáticos. ¿Sí? Entonces vamos a borrar también. Ya, en cambio, si tenemos, bueno, los accionamientos mecánicos, ¿cómo se van a conectar? Primero, siempre, 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 el último que vaya a quedar es el que va a activar ya la secuencia. En este caso, y el lado izquierdo, ¿no? Entonces, por eso es que el lado izquierdo se llama controlador uno. ¿Ok? Y bueno, aquí se va de ir de menor grupo, de menor cambio de grupo a mayor. Es decir, el primerito que está acá va a ser para el grupo 2, el segundo va a ser para el grupo 3, si hubiera un cuarto va a ser para el grupo 4, ¿ya? Entonces, por eso es que, por ejemplo, para yo ir al grupo dos, yo voy de A más, o sea, de A más a acá, ¿ok? Entonces, A más me permite cambiar de grupo. Por lo tanto, el controlador de grupo 2 va conectado, sería primerito. ¿Quién es el controlador del grupo 3, del cambio de grupo 3? ¿Quién controla? Cuando B más se extiende, es decir, B más. Por lo tanto, controlador 3 va a estar conectado con B más. Entonces, siempre es de menor cambio de grupo. ¿Quién cambia tu grupo? Hacia el mayor. ¿Ok? Así va. Tac, 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 tac. Y el lado izquierdo, los accionamientos neumáticos van, primero, la última válvula, está conectado a su izquierda con el accionamiento o el cambio de grupo, ya que permite irme al grupo uno, es decir, B menos en este caso. Y bueno, por obvia razón, también hay un start que más adelante se lo va a poner en serie. ¿Y qué pasa con los demás? Si aquí hubiera, pues aquí hay uno, ¿verdad? Pero si hubiera otra válvula, tuviera otro, y todos esos se conectan directamente con esta línea de acá, que es la última línea, ¿sí? Eso para el método normal, ¿ok? Para el método simplificado, todos esos, en vez de conectarse a esta línea, van a conectarse a la última línea de presión, es decir, acá, ¿ok? Esto va a ser así, y si hubiera otra, así.
¿Ok? Entonces, vamos a ver el último paso. Ahora, ¿qué nos hace falta? Primero, el cambio del primer grupo va a ser en serie con el start, que es una válvula 3.2 con accionamiento manual. ¿Y cómo va a ser la alimentación del start? ¿Y cómo va a ser la alimentación pues, de cada uno de estos, ¿no? De que son cambios externos. Primero, la alimentación del start va conectada a la última línea de presión. La última, si son cuatro líneas, a la cuarta. Si son quinto, a la quinta. Si son cinco, a la quinta. En cambio, acá van a estar conectados, puede ser a la línea del grupo anterior, ¿ya? O a la fuente de alimentación directamente, que ese es el método normal. Es decir, por ejemplo, aquí, bueno, aquí me hace falta, entonces vamos a ahorita ponerlo. Vamos a ponerlo ahorita, ya. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así, lo vamos a poner acá, ya. Y vamos a ver esto, rapidito. Entonces, por ejemplo, aquí, el controlador 2 ya, A más. La limitación puede ser a la línea de grupo anterior. Entonces, A más, ¿cuál es el grupo anterior? Pues, grupo 3. Entonces, este estaría conectado al 3. Ya, acá, B más, ¿cuál es el grupo anterior? El grupo 1. ¿Ok? Entonces, este estaría conectado, la fuente, a la línea de presión del grupo 3 y este estaría conectado a la línea de presión del grupo 1. Vamos a ver una simulación para que ustedes puedan observar todo esto. Entonces, vamos a proceder. Ya, aquí está todo conectado. Yo sé que es un champú y todo, pero está tal cual como se lo estoy explicando ahorita. Entonces, solo que esto es Automation Studio, no es FluidSim, donde se puede, creo que, visualizar mejor o tener mejores componentes. Pero bueno, aquí tenemos A más, A menos, B más y B menos. Si yo acciono, si se dan cuenta, la línea de presión, perdón, la fuente de alimentación es la línea de presión 3 acá en el accionamiento manual. Ya, no es la fuente de alimentación, aunque sí se puede poner, pero es preferible a la última línea de presión, es preferible. En cambio, acá, bueno, acá si se dan cuenta, cada cambio interno está conectado a la fuente de alimentación, ya, pero se puede hacer la conexión, como le digo, al grupo anterior, grupo anterior. Entonces hago así y bueno, ahí se efectúa. A, A más, A menos, B más y B menos. Sí. Las conexiones podrán, pausen el video y revisen las conexiones, pero las conexiones están tal cual como estoy diciendo los pasos en la documentación. ¿Sí? Eh, También se pueden guiar de lo que sería de la clase del profesor. Ya, este es un método diferente, de forma de grupos, paso 2, añadir las condiciones. eh, Van a terminar lo mismo, ya, también está también bien explicado, está por pasos. Sin embargo, bueno, o sea, eh, yo me guié de otro video. Este es otro video, yo me guié de otro video. Entonces, y aquí se realizan la conexión, por ejemplo, ¿a qué grupo va? Ya, y de qué grupo viene. Ya, entonces, por ejemplo, acá, este segundo grupo, ¿de qué grupo viene? Del primero. El segundo grupo viene del primero. Entonces, ¿a qué grupo va y de qué grupo viene? Y así sería conectado. Eh, bueno, espero que hayan aprendido. Si tienen alguna duda, por favor comenten y me avisan qué les pareció el método de cascada. Gracias.